la provincia las vacunas bivariantes contra COVID-19. Por supuesto, se pueden aplicar de manera gratuita, sin turno previo, en la mayoría de los centros de salud que están habilitados para ofrecer este proceso de inmunización. Está con nosotros la infectóloga Ana Ceballos, a quien ya tengo el gusto de saludar. Ana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo le va? Germán Giachero le habla. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Lástima que no puedo conectarme con el video. Igual nos vamos. Problema del internet por ahí. Bien, igual nos vamos a escuchar y vamos a tratar de conversar unos minutos. Ana, en principio, a ver, ¿qué implica o qué significa esta vacuna bivariante en relación con las vacunas que fueron colocadas de manera anterior? Bueno, en todo este tiempo transcurrido desde que empezó la pandemia, se han dado cuenta que este SARS-CoV-2, o sea, este virus, tiene una capacidad importante de mutar, o sea, de variar, ¿cierto? De variar en cuanto a su composición. Entonces, lo que se ha visto en diferentes, primero, por supuesto, tuvieron todos los ensayos clínicos, es la factibilidad de enfrentar, sobre todo para las variantes más agresivas, como era la 1.5, enfrentar a esta situación con una vacuna bivalente que tenga el Omicron, por un lado, ¿cierto? Y el virus original, por así decirlo, por el otro. O sea, es importante porque, y probablemente, por supuesto que es un probablemente lo que uno dice, estas vacunas bivalentes pueden ir cambiando en el tiempo en su composición también, siempre respetando que esté el virus original, el SARS-CoV-2 original, ¿cierto? Y las variantes que empiecen a circular. O sea, es una posibilidad. Entonces, es muy, muy importante que la población entienda que la pandemia o sea, el virus no dejó de estar, el virus sigue estando. Gracias a la vacunación, más allá de que por ahí uno quiere tener un porcentual de cobertura mayor en algunos grupos, pero la vacunación ha ayudado muchísimo. Ustedes ven que como nos pasó en el 2020, no nos pasa ahora con las internaciones severas, con la mortalidad, con el número de casos. O sea, es como que el panorama ha ido cambiando a medida que uno fue vacunando. Y lo que yo quiero que la población entienda es que estas se están usando las dos vacunas bivalentes con RNA mensajero, ¿cierto? La de Pfizer y la de Moderna. Estas vacunas ya se empezaron a utilizar unos meses antes en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá. Por ejemplo, un dato muy interesante de Estados Unidos es que los niñitos que no tenían completado su esquema con las vacunas originales, ¿cierto? Con las primeras vacunas que tuvimos, directamente les van completando con las bivalentes. Nosotros en nuestro país, por ahora, los lineamientos técnicos hablan de a partir de los 12 años. Ana, y que pase 4 meses de la anterior vacunación. Ana, si se me permite la expresión, estamos en temporada baja, por llamarlo de alguna forma, de la influencia de virus y los... O suave. Sí. Digo, la consulta viene por el lado de... ¿qué está pasando, por ejemplo, en el hemisferio norte, donde estamos en invierno, donde es la temporada alta de la aparición de virus que afectan el sistema respiratorio? ¿Y qué podemos esperar nosotros cuando estemos ante la llegada de la temporada baja? Perdón, de la temporada más fría. De la temporada fría, ¿cierto? Exactamente, bueno, sí. Si uno mira, ustedes saben que está el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, que semanalmente muestra la epidemiología que ellos tienen. ¿Cómo ha crecido el COVID en Estados Unidos en este último mes? Es muy importante. O sea, ha habido un importante aumento de casos, pero ellos los que remarcan también es que no es la severidad del 2020. Entonces, nosotros lo que tenemos que insistir es en tener altas coberturas, por lo menos tratar de llegar al 90% en todos los grupos, desde los 6 meses hasta los adultos mayores, ¿cierto? O sea, tener una buena cobertura de vacunación, usar esta vacuna, aplicarnos esta vacuna bivalente que ustedes saben que están las de las dos empresas, bueno, los dos únicos laboratorios que trabajan, ya han presentado los estudios previos de vacunas bivalentes de RNA, que son Pfizer y Moderna. Entonces, aplicarnos la vacuna y seguir. Hemos olvidado muchas cosas, o sea, no usamos más el barbijo, salvo, bueno, en el ómnibus, alguna gente se lo utiliza, pero hemos eliminado muchas cosas. Pero no nos olvidemos que es un virus que
según pensamos nosotros, vino para quedarse, como es la gripe. Claro. Entonces, uno tiene que esperar que, así como pasa con la gripe, en la temporada invernal nuestra vuelva a aumentar el número de casos. Pero si tenemos alta población vacunada, pueden presentar, como nos pasa con la gripe también, que tenemos gripe, pero lo único que hacemos es estar 2 o 3 días en cama, ¿cierto? Y no, entonces, y uno no tendría alto porcentaje de internación. Doctora, ¿cuál es el grupo que menos está vacunado y cuáles son las razones o las causas posibles por las cuales ocurre esto? Bueno, nosotros no hay buena cobertura, aunque usted no lo crea, en pediatría. O sea, el esquema primario que le llamamos, sí, pero en el refuerzo, bajísimo, bajísimo. O sea, la gente, los papás se han olvidado que los niños hay que volver a vacunarlos, a aplicarles los refuerzos. Ese es uno de los grupos. Los adolescentes, el grupo de entre los 15 y los 18 está un poco mejor. Los adultos mayores están bien, o sea, considerando los mayores de 60, ¿cierto? Están bien. Y el grupo intermedio, salvo los de intermedio de edad, me refiero entre los adolescentes y los adultos mayores, salvo los de riesgo, ha bajado un poco la vacunación. O sea, es como que la gente se está olvidando. Por eso hay que insistir que nosotros vamos por el tercer refuerzo ya. Al que le toca el tercer refuerzo ahora, ya han pasado 4 meses del anterior, se le va a aplicar la bivalente. Entonces hay que acordarse que hay que aplicar los refuerzos. No podemos dejar de hacerlo. Porque eso es lo que nos está permitiendo tener un mejor panorama en la salud. Ana, por allí que muchos niños y niñas no estén vacunados, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte del refuerzo contra COVID, ¿puede obedecer a que haya cierta desconfianza de los padres ante algunas publicaciones, algunos dichos respecto de efectos nocivos para la salud o efectos colaterales de estas vacunas? En realidad, por ejemplo, a ver, ¿cuándo ha sido? Hace 2 o 3 días se publicó el informe anual de los eventos adversos y no tenemos, o sea, un porcentaje altísimo que impide la vacunación, porque si no tendríamos que haber suspendido. No tenemos un número importante. Por ejemplo, Moderna o Pfizer, una de las cosas que da en los mayorcitos es dolor de cuerpo, ¿cierto? Pero bueno, es pasajero de 24 horas nada más. Y yo, a ver, me voy a ir de COVID. La preocupación que tenemos nosotros como pediatras no es solo con esta vacuna, es con todas las vacunas. ¿Cómo ha caído la vacunación? ¿Cómo? Sí, adelante, estamos escuchando, sí. ¿Cómo ha caído la cobertura de vacunación en pediatría? Se han vuelto a ver, por ejemplo, neumonías por neumococo, que hacía mucho tiempo que no veíamos, o meningitis por neumococo. Entonces, no solo COVID tiene baja cobertura, sino las otras vacunas también. Es muy importante recordarles a los padres, sobre todo ahora que los chicos van a empezar las clases, el mes que viene, que vayan al centro de salud y se complete el esquema de vacunación. Ese sería el dato, entonces, es el dato importante que usted nos está ofreciendo, que ha caído en niños en pediatría, en el ámbito pediátrico, no solo la vacunación contra COVID, sino contra otras enfermedades. En general. Bueno, ustedes recordarán que tuvimos la campaña sarampión, rubiola, papera, polio, ¿cierto? Sí. Bueno, que pensábamos alcanzar una alta cobertura y sin embargo no fue así. Han quedado municipios, distritos en rojo. O sea, no se logró lo que pretendíamos de más del 90%, llegar al 95%. Entonces, el mensaje que más allá de COVID, que hay que seguir vacunándose en todos los grupos etarios, el mensaje para los padres, y que es algo que tenemos que insistir, y que tengan en cuenta que los chicos van a empezar las clases, es que vayan a un centro de salud y completen esquema. No nos permitamos que reaparezcan las enfermedades prevenibles por vacunas. Ustedes saben que, por ejemplo, Brasil ha tenido casos de polio, Estados Unidos tiene casos de polio, Guatemala tiene casos de polio, son todos lugares donde cayeron las coberturas. Bueno, que no nos pase lo mismo. Ana, le agradecemos este contacto. No, y discúlpenme que, no teníamos buena conexión. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a la pausa, la primera, ya